Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos de nuevo desde la Conferencia Internacional del Trabajo con una emisión en vivo para abordar temas laborales urgentes. Hoy vamos a estar conversando sobre un asunto que tiene mucho que ver con el presente y el futuro de todo el mundo y también, por supuesto, de América Latina y el Caribe, que es el de la protección social, el de la seguridad social. Vamos a tratar de despejar algunas dudas al respecto. Y como punto de partida vamos a presentar un pequeño y corto video que habla sobre el último informe mundial sobre la protección social que ha realizado la OIT y que van a poder ver antes de que iniciemos esta discusión. Así que espero que les guste este video. 17-2019 de la OIT presenta los datos más recientes sobre los sistemas de protección social, incluyendo las prestaciones familiares y por hijo, las prestaciones en caso de desempleo, enfermedad, accidente del trabajo, maternidad, discapacidad y pensiones de vejez. Estas nuevas estimaciones mundiales, regionales y nacionales permiten realizar el seguimiento hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente de la meta 1.3, y reflejan el compromiso conjunto de los países de implementar sistemas de protección social apropiados para todos, incluidos pisos de protección social. Hoy en día, solo el 45% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. Pero si consideramos todas las áreas de la protección social, el 71% de la población mundial no está adecuadamente protegida. En todo el mundo, solo 1 de cada 5 trabajadores desempleados percibe prestaciones de desempleo. Solo el 35% de los niños tiene un acceso efectivo a la protección social y casi 1,3 mil millones de ellos no están protegidos. Solo el 41% de las madres de niños recién nacidos percibe una prestación de maternidad. Y 68% de mujeres y hombres adultos mayores recibe una pensión. Sin embargo, un porcentaje importante, especialmente en los países de bajos ingresos, está aún desprotegido. En muchas partes del mundo, el derecho a la salud aún no se ha hecho realidad, especialmente en las zonas rurales donde el 56% de la población no tiene acceso a los servicios de salud en comparación con el 22% de las zonas urbanas. Se requerirán mayores esfuerzos para extender la cobertura en muchos países. En particular, hay que evitar que las medidas de austeridad o de consolidación fiscal representen un obstáculo para lograr el desarrollo a largo plazo. Un número significativo de países en desarrollo ha logrado establecer con éxito regímenes de protección social universal en los últimos años. Otros países pueden seguir este ejemplo. Alcanzar la protección social universal es posible. Depende de nosotros hacerla realidad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como verán, la realidad de la protección social en el mundo es bastante desafiante para diversos actores, tanto del mundo del trabajo como de la sociedad. Pero este es un tema muy especializado y por lo tanto para conversar sobre protección social me acompañan 2 expertos de la OIT que han trabajado durante muchos años en este tema. Aquí a mi izquierda está Fabio Durán, que es un especialista en protección social del Departamento de Protección Social aquí en Ginebra. Y acá a mi derecha me acompaña Helmut Schwarzer, que también es especialista en protección social y actualmente trabaja en la oficina de México. Vamos a conversar un poco sobre un tema que tal vez no todos conocen tan bien. Entonces quiero hacerte la primera pregunta, Fabio. En poquísimas palabras, ¿qué es la protección social? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué es este concepto que escuchamos por ahí de la protección social universal? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esto? Gracias, Luis. Bueno, para ponerlo en palabras muy sencillas, la protección social se refiere a un conjunto de medidas que vienen de los poderes públicos orientadas a proteger a la gente a lo largo del ciclo de vida, desde la niñez, pasando por
los años de incorporación al mercado laboral y luego durante la vejez, dotando a esta población de protección frente a un conjunto de riesgos sociales, digamos, y con el fin también de prever situaciones de vulnerabilidad y prever situaciones de pobreza de la población en general. Decimos que nosotros hablamos de protección social universal porque consideramos que la protección social es un derecho humano fundamental y por lo tanto, basado en este principio, debe ser universal, o sea, debe llegar a todo el mundo. Helmut, normalmente la gente habla de seguridad social, jubilación, el seguro. Es decir, protección social no es un término muy utilizado en la calle, en América Latina, por ejemplo. Protección social incluye la jubilación, incluye el hospital del seguro social, pero ¿qué más incluye? Es decir, ¿cuáles son los instrumentos de la protección social? Sí, quizás seguro social sería un término más restricto, ¿no? Más restringido, porque es un sistema donde uno contribuye para tener una prestación en retribución. Pero protección social es un término más amplio que incluye también las políticas que se financian con impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, políticas de combate a la pobreza o entonces pensiones, pensiones financiadas con impuestos para combatir a la pobreza, enfocadas en las personas más pobres. Servicios también están incluidos, ¿no? Servicios que ayudan a las personas a superar la pobreza y salir de la situación de pobreza. Entonces es una mezcla de tanto de la protección social clásica, ¿no? Que sería los seguros sociales, ¿no? Las jubilaciones contributivas, por ejemplo, como de la asistencia social y de prestaciones universales a las que todos tienen derecho. Acabamos de ver un video, estamos en una donde se dice que 4.000 millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de protección social en el mundo. Estamos teniendo una conversación sobre este tema en directo desde la Conferencia Internacional del Trabajo. Le preguntó a Fabio Durán, que es especialista en protección social aquí en Ginebra, ¿qué es lo que dice este informe? Porque me da la impresión de que el informe pintó un cuadro que si no lo llamamos de negativo, sí lo podemos llamar desafiante. Es decir, hay muchísima gente que no tiene acceso a ningún tipo de protección social en el mundo. En esas condiciones, el desafío parece inmenso. ¿Qué nos dice este informe? Bien, yo tal vez antes de hablar un poquito de los números y los desafíos y esto, me gustaría explicar un poquito qué es el informe. Nosotros consideramos que este es el informe más importante en materia de protección social que se publica en el mundo. Abarca información en este caso, para esta edición, de 214 países y territorios a nivel mundial, recopilando y presentando, sistematizando información sobre los diferentes sistemas y programas que explicaba mi colega Helmut. Esta información, una vez sistematizada, permite realizar análisis sobre cuáles son las tendencias que son parte del informe y presentamos tendencias a nivel global, a nivel regional, subregional, y bajamos al nivel del país presentando tanto información sobre cobertura jurídica, cobertura legal, cobertura efectiva, o sea, cómo si efectivamente lo que está en la ley llega a las personas que están cubiertas por los sistemas, y también viendo información sobre gastos de los sistemas, los niveles de beneficios, si están adecuados o no. En fin, es un informe, yo diría, bastante completo. Es muy gordo, de hecho. Sí, es un poquito gordo, bueno, no lo hemos traído, pero es bastante voluminoso. Exactamente, tiene un informe, un anexo estadístico también bastante voluminoso. Este informe también es importante porque es la primera vez que estamos procesando el conjunto de indicadores para el monitoreo de
Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible de las Naciones Unidas, y entonces estamos presentando en este informe este conjunto de indicadores con valores a nivel global, regional, subregional y a nivel de país, lo cual nos parece también un progreso muy, muy importante, bueno, y diríamos un esfuerzo sin precedentes que hemos hecho desde la OIT para salir con este informe. En tema danos unos números, a ver. Ok, bien, entonces en materia de cifras, bueno, ¿qué significa? Yo diría que hay dos cifras principales para tener en cuenta. Una es la proporción de personas en el mundo que tienen derecho a alguna forma de protección social o algún tipo de beneficio. Y entonces el informe habla de este 45% de la población mundial cubierta por al menos un beneficio, o sea que algo le llega, puede ser un beneficio, por ejemplo, una prestación no contributiva mínima, digamos, para necesidades muy elementales, o puede ser una prestación contributiva, por ejemplo, una pensión contributiva para una persona de clase media o clase media alta, pero en fin, esto es lo que reúne el indicador. Estamos hablando entonces, como se vio en el vídeo, de aproximadamente un déficit de 4.000 millones de personas, que eso es bastante, es desafiante, muy desafiante, pero también nosotros quisiéramos mantener el mensaje positivo sobre cómo en el sentido de que la protección social ha venido progresando mucho en el mundo, o sea, hay un progreso enorme. Si vemos en los últimos 100 años, desde que nacen los sistemas de seguridad social y luego se transforman y van abarcando más países, también vemos que abarcan más beneficios, más territorios, más países, más gente en diferentes condiciones sociales, o sea que realmente nosotros sí queremos transmitir también, a pesar de que es desafiante esta cifra, un mensaje positivo de que se está avanzando en el tema y que los países sí son capaces, con base en las experiencias. Más desafiante aún, porque me parece haber leído que cuando tú hablas de protección social efectiva, es decir, de gente que está efectivamente cubierta por buenos sistemas de protección social, el porcentaje es mucho menor, ¿no? Claro, sí, ahí entonces nosotros manejamos otro indicador complementario, que es la proporción de la población que está cubierta integralmente, digamos, por todo el conjunto, digamos, el amplio abanico que se define como el contenido de la acción protectora de la seguridad social, o sea, por ejemplo, donde hay países donde hay prestaciones para los niños contributivas y no contributivas, prestaciones de desempleo para la gente en edad activa, prestaciones de maternidad, enfermedad, para la vejez, o sea que se abarca el conjunto total de prestaciones. Ahí estamos hablando de un déficit mucho mayor, estamos hablando que hay aproximadamente un déficit del 70% de la población accediendo a esta cobertura. Y es un problema que es de origen global. Estamos conversando sobre protección social desde la Conferencia Internacional del Trabajo. Estamos en un pasillo del Palais de las Naciones en Ginebra y por eso ustedes pueden oír algo de ruido ambiental de las personas que pasan acá, incluso grupos de estudiantes que están visitando en este momento las Naciones Unidas. Helmut, te quería preguntar, dado que es un problema global, ¿cómo vemos el desafío desde América Latina? ¿Cuáles son las dimensiones de este desafío para América Latina? Sí. En América Latina nos encontramos en promedio un poco por encima de los indicadores del resto del mundo. Si en el resto del mundo el indicador es de 45% de la población que tendría acceso a al menos una prestación, en América Latina estamos en 61%, ¿no? 61.2%. Eso significa que tenemos sistemas que ya han hecho una trayectoria importante, así como lo dijo Fabio, ¿no? Hay luces, ¿no? En el sentido de que hubo un desarrollo importante de los sistemas de protección social en América Latina, pero también hay algunas sombras, ¿no? Que es esta brecha de cobertura, ¿no? Si uno calcula, ¿no? La población de América Latina 61%, ¿no? Para completar los 100% faltan alrededor de 240 millones de personas, ¿no? 240 millones de personas
personas, es mucha gente, ¿no?, que no tiene acceso a ninguna prestación en dinero, ¿no? Estamos hablando de prestaciones en dinero, no estamos aquí hablando de acceso a servicios de salud, ¿no?, por ejemplo, sí. Sí, entonces es realmente una brecha de cobertura que es también muy desafiante para nuestros países, ¿no? Bueno, hay un tema, este tema está muy vinculado con el del futuro del trabajo, porque que se está discutiendo en esta conferencia, del cual la OIT se está ocupando permanentemente en estos tiempos, porque por supuesto nos encontramos con un panorama en el cual ya sabemos que las sociedades están envejeciendo y también las sociedades latinoamericanas están envejeciendo. Ya sabemos que probablemente va a haber reajustes en las formas del empleo, que va a significar movimientos de personas, va a haber un cambio climático que quién sabe lo que va a provocar. La protección social también tiene un papel que jugar en todo esto. Mucha gente se pregunta cómo se hace para financiar a futuro estos sistemas, cómo los vamos a sostener, porque en los diarios a menudo se dice que la protección social es muy difícil de sostener, pero entiendo que la OIT tiene recomendaciones específicas para este desafío, ¿no? Bien, bueno, efectivamente lo que se conoce como la temática del futuro del trabajo y los desafíos que vienen con esto, por ejemplo, lo que se conoce popularmente como la uberización de la economía, o sea, es trabajo que está basado en plataformas tecnológicas, digitalización, hay muchos nombres y palabras técnicas alrededor de esto. Evidentemente que todas estas tendencias traen nuevos desafíos, o sea, aparte de los desafíos que hemos tenido, por ejemplo, en el mundo en desarrollo, hay nuevos desafíos, no solo ya de cómo afrontar la cobertura, por ejemplo, de un trabajador independiente, o sea, que no está la figura del empleador, que tiene ingresos inestables, sino figuras que pueden ser un poco más complicadas. Entonces, ¿cómo vemos esto desde la OIT? Nosotros pensamos que aquí hay dos cosas. Hay que continuar avanzando en lo que es el desarrollo de lo que llamamos los pisos de protección social, o sea, que son medidas universales, prestaciones universales que van dirigidas a garantizar un mínimo de protección a todas las personas independientemente de su condición laboral. Esto es lo que llamamos los pisos de protección social. Por ejemplo, garantizar que todas las personas en la sociedad tengan todos los niños, por ejemplo, acceso a prestaciones en dinero, o todos los adultos mayores, acceso a una pensión, sea una pequeña pensión que garantice un nivel de vida digno, independientemente si esta persona ha cotizado o no. Entonces, eso es un tema fundamental, sobre todo cuando hablamos de la relación entre todas estas tendencias y la informalidad. Y el otro ámbito de políticas tiene que ver con las políticas para adaptar los sistemas de protección social a las características de a estas características nuevas en la economía. Y entonces tenemos en la práctica casos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, muy interesante el caso de Uruguay, donde ha habido un esfuerzo muy importante del país por hacer adaptaciones a los sistemas de protección social, a los sistemas de seguro social más específicamente, para hacer que la gente que está trabajando en estas plataformas tecnológicas, en estas nuevas formas de empleo no estándar, digamos atípicas, existan mecanismos para que hayan contribuciones a la seguridad social, independientemente de que haya una figura, de que está la figura tradicional del empleador ahí. Entonces, nosotros hablamos de innovación en los sistemas y adaptación en los sistemas como respuesta a los nuevos desafíos. Y también, si me permite añadir, pienso que es posible también evolucionar en la regulación de los mercados de trabajo, ¿no? Hacer con que la contribución a la seguridad social primero sea obligatoria. En muchos países de América Latina todavía hay diferentes ocupaciones que son afiliadas solamente facultativamente a la seguridad social. Entonces, ¿no?, se permite también jugar con la obligatoriedad de la afiliación de los asalariados de un lado frente a la
a la voluntariedad de la afiliación de los trabajadores independientes de otro. El camino, pienso yo, es la afiliación obligatoria de todos los trabajadores dependientes y también cambiar en las normas, en las leyes de América Latina, cómo se trata la contribución a la seguridad social. De un lado, permitir que pequeñas y microempresas puedan tener caminos, accesos más simplificados a la contribución. Ahí tenemos algunos países que han desarrollado lo que se llama monotributo o formas simplificadas de contribución, ¿no? Y de otro lado, situaciones en las que se obliga a las empresas que contratan a trabajadores independientes a pagar o a recolectar la contribución a nombre del trabajador independiente, ¿no? Del cuenta propia, y que esa contribución sea neutra, ¿no? En relación a la contribución que se pagaría si fuera asalariado, ¿no? Que no exista el incentivo a tercerizar, ¿no? Porque la contribución a la seguridad social como trabajador independiente es más barata. Entonces, esos tipos de calibramientos, ¿no? en la ley, eso se va a tener que estudiar bastante, ¿no? En América Latina. Sí, justamente iba a poner el tema de la informalidad, que todos sabemos que tú mencionaste ahora, en América Latina es un problema estructural del empleo. En el tema de cómo financiar, está bien, subir las contribuciones, pero uno tiene, no subir, sino subir el número de contribuciones, claro. Pero uno tiene la sensación de que la gente es reacia a entrar en los sistemas porque siente que los beneficios a veces no corresponden a lo que están invirtiendo. ¿Hay que hacer una campaña para mejorar la seguridad social de los dos lados? ¿Cómo se hace para mejorar la imagen de los sistemas y de las prestaciones que dan? Sí, seguramente que sí. Pienso que es importante que las instituciones hagan un esfuerzo de comunicación, de diseminación de información sobre los derechos y las obligaciones en relación a la seguridad social, a la construcción de una cultura previsional, de una cultura de la seguridad social. Y de otro lado también es importante que las instituciones hagan, ya han hecho, las instituciones que administran la seguridad social en América Latina, tenemos algunos buenos ejemplos, han hecho reformas administrativas que mejoran la calidad y la velocidad en la que se presta servicios, ¿no? a sus afiliados, para que exista también esto que tú mencionaste, el sentimiento de que yo recibo algo a cambio de mi contribución, ¿no? Tanto de un lado entonces la comprensión de que eso es algo importante para mí. Puedo tener un accidente de trabajo, puedo tener una enfermedad, puedo necesitar de una prestación mañana, semana que viene, mes que viene, por lo tanto necesito afiliarme ahora. Y de otro lado, tener el sentimiento, la seguridad de que sí voy a recibir algo en cambio de mi contribución, ¿no? Sí, si me permite, tal vez podríamos resumir esto en una palabra que sería la confianza de los ciudadanos, de la gente, en los sistemas de seguridad social. Esto es fundamental y entonces aquí intervienen dos cosas. O sea, la gente tiene confianza en los sistemas de seguridad social cuando efectivamente siente, o sea, que hay una contraprestación vinculada con las contribuciones y evidentemente habrá confianza en la medida en que los sistemas funcionen bien. O sea, las dos cosas tienen que de alguna manera pasar al mismo tiempo. O sea, no solo tiene que haber buena información y educación ciudadana, pero también buenos servicios y bueno, nosotros abogamos por esto. Lo que nosotros vemos no solo en América Latina, sino en todo el mundo es que hay en muchos países la gente quiere estar en los sistemas, quiere estar protegida, quiere contribuir. Eso es en general podríamos decir que esta es la tendencia que nosotros observamos. Si uno le pregunta a un ciudadano común y corriente si quiere tener seguro social o si no quiere tener, la gente quiere tener seguro social, pero quiere tenerlo con garantías. Ahora hay un tema también que está muy vinculado con la informalidad, que es la posibilidad, la capacidad, digamos, contributiva que tiene la población para acceder
a los sistemas contributivos. En este caso, cuando hablamos de informalidad, estamos más hablando de los esquemas de seguro social. Entonces aquí nosotros también pensamos que hay que trabajar en los mecanismos, lo que llamamos los mecanismos de financiamiento. Entonces, por ejemplo, la situación de informalidad de, por decir, las mujeres en el trabajo doméstico. Esto es un problema mundial, un problema en Latinoamérica. Bueno, pero vemos que algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, han avanzado. Y diríamos que los mayores avances a nivel mundial están entre los países en desarrollo, a nivel de Latinoamérica, precisamente introduciendo algunos cambios, de los cambios que hablaba Helmut, en la forma en cómo se financia. Por ejemplo, permitiendo que hayan cotizaciones parciales cuando una trabajadora doméstica tiene más de un empleador, para que el costo no caiga en un solo empleador, permitiendo que el Estado, por ejemplo, subsidie una parte del costo del aseguramiento o de las prestaciones, o sea, siempre buscando los mecanismos para hacer el sistema accesible a toda la gente que está en la economía informal. ¿Qué hace la OIT, digamos? ¿Cuáles son las innovaciones que aporta la OIT desde el debate que se está produciendo al interior de esta organización? Explico brevemente a nuestros oyentes que la OIT es una organización formada por representantes de gobiernos y de organizaciones de empleadores y de organizaciones de trabajadores. La protección social es parte del trabajo, es parte de la relación de trabajo, es parte de los temas del empleo. Así que con frecuencia surge acá en los debates que están acá atrás en la sala plenaria, muchas veces los delegados que hablan ahí hablan sobre protección social. Cuando ellos solicitan apoyo de la OIT, ¿qué tipo de mirada innovadora lleva la OIT? Tú hablabas, por ejemplo, de maneras modernas de llevar las contribuciones hacia adelante. A veces eso puede implicar un papeleo enorme, ¿no? La innovación también significa simplificación en cierto sentido. Entonces quería preguntarles tanto qué está haciendo la OIT un poco al nivel mundial y también al nivel de la región en América Latina. Bueno, a nivel mundial nosotros tenemos una demanda enorme de pedido de apoyo de parte de los países. Es casi inimaginable, impensable la cantidad de trabajo que tenemos a causa de esta, yo diría también parte de la confianza que tienen los países en el apoyo que da la OIT. La OIT tiene una ventaja en relación con otras agencias, es que trabaja al mismo tiempo con las organizaciones de empleadores, de trabajadores, o sea, con los sindicatos y con los gobiernos. Entonces, esto nos permite avanzar más en temas de diálogo social y buscar consensos nacionales, etcétera. Bueno, pero concretamente, ¿en qué trabajamos? Reciente, en los últimos años, por ejemplo, nuestro inventario de apoyo en protección social incluye intervenciones en 237 países, para que tenga una idea de la cantidad de trabajo. 237. Hemos hecho actividades en 237 países. Eso es... son todos los países, casi, prácticamente, bueno, casi... Países y territorios, claro. Claro. Son ejemplo, más que los miembros de la OIT, sí, que son 188. Sí. Entonces tenemos una gran cantidad de demandas y que se traducen concretamente, por ejemplo, en apoyos para mejorar la administración del sistema de seguridad social, mejorar la institucionalidad en términos de coordinación entre los sistemas, mejorar los mecanismos de financiamiento, hacer estudios actuariales para analizar la sostenibilidad y hacer ajustes en el financiamiento, en las cotizaciones, mirar los gastos, mirar la eficiencia, en fin. Bueno, Helmut, tal vez puedes complementar un poquito. Tú has viajado por la región, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo, ¿no? De un proyecto que tenemos en ese momento en curso, ¿no? En México. Ustedes saben que en México hubo un gran terremoto el año pasado, ¿no? El 7 de septiembre de 2017 hubo un terremoto de 8,2, ¿no? En Chiapas y Oaxaca. Y nuestro director general, en acuerdo con el ministro de Trabajo, con el secretario de Trabajo de México, nos designó a la oficina de OIT en México con el apoyo de los departamentos respectivos en Ginebra para hacer un proyecto de apoyo al estado de Chiapas, que es el estado más pobre de México en la frontera sur con
Guatemala, donde el terremoto afectó más duramente, ¿no? Entonces, Oaxaca y Chiapas son los dos estados que más duramente se afectó. Y en el componente de protección social, estamos desarrollando con los diferentes programas de protección social, con los institutos de seguros sociales, pero también con los programas de transferencias, de asistencia médica. Primero, una evaluación de cómo el terremoto afectó a los programas y a la población. Segundo, cómo las instituciones reaccionaron. Y tercero, eso va a resultar a lo largo de este año en una reflexión sobre cómo los programas pueden adaptarse, mejorarse en una región donde catástrofes naturales como terremotos o huracanes son cada vez más frecuentes. Entonces, con eso los sistemas de seguridad social esperemos que podemos colaborar para que los sistemas de seguridad social de México y de la región puedan tener más capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Entonces, eso es quizás un ejemplo de una actividad que estamos haciendo en la frontera, más en adición a todas las actividades clásicas prácticamente, ¿no?, que Fabio ha mencionado, ¿no?, que son cálculos actuariales, ¿no?, promover el diálogo social sobre reformas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la región de Asia ahora tenemos mucha actividad apoyando a un grupo de países que todavía no han creado el Seguro Social de Salud. Entonces ahí estamos trabajando con ellos, asesorándolos para diseñar el Seguro Social de Salud, diseñar los esquemas jurídicos, las leyes, los reglamentos, implementarlos, ponerlos a caminar y apoyarlos para que también tenga el funcionamiento administrativo se dé de una manera adecuada, adoptando buenas prácticas internacionales. Mira, la pregunta que me manda aquí un usuario llamado Andrés, pero yo elaboro un poco. Él pregunta si los países pobres tienen esperanza de tener su protección social universal algún día. Mi agregado es, teniendo en cuenta que muchos países que no son tan pobres les cuesta un montón también. ¿Existe esa posibilidad? ¿El optimismo del que hablabas al principio abarca a los más pobres también? Bueno, nosotros creemos que hay este desafío y hay este anhelo de la universalidad. Entonces tenemos que trabajar en el anhelo de la universalidad porque es lo que queremos. Nuestra misión como institución es apoyar al mundo, a los países a alcanzar este anhelo, ¿no? Efectivamente, eso es un desafío enorme. Diríamos que el desafío más grande es encontrar los recursos, o sea, lo que nosotros llamamos el espacio fiscal, el financiamiento para poner en práctica los sistemas. Nosotros hemos hecho estudios recientes, por ejemplo, recientemente hemos hecho un gran trabajo recopilando información y comparando, digamos, las diferentes fuentes de financiamiento a nivel de país, haciendo el costeo de cuánto cuesta implementar el piso de protección social, porque aquí hay que ver la universalidad. Nosotros la vemos en dos niveles: una universalidad de lo que podría ser lo que llamamos los programas del piso de protección social, y luego los esquemas que proveen prestaciones más altas, como el caso de los seguros sociales. Entonces, en este costing que hemos hecho de los pisos de protección social, lo que nosotros encontramos, el hallazgo principal es que en general el costo de establecer un piso de protección social sí es accesible a los países, o sea, sí es asequible. Los países en general pueden, aún los países de bajo ingreso tienen capacidad para financiar estos recursos, y parte precisamente del trabajo que nosotros hacemos con los países es ayudarles a identificar cuáles son las políticas para crear el espacio fiscal que sea orientado a financiar la protección social, ya sea aumentando las contribuciones sociales, en el caso de los sistemas contributivos, o bien, por ejemplo, utilizando recursos de la explotación de recursos naturales para financiar programas como en Bolivia, en Botsuana, en países donde hay experiencias de esto, ¿no? Países con recursos naturales que pueden... Sí, pero parece que va a ser un proceso largo, ¿no? ¿Hay futuro del trabajo sin futuro de la protección social? No, ¿no? No. Yo solo quiero añadir, antes de hablar sobre eso, que
también hay que tener una visión de la progresividad, ¿no? Un desarrollo etapa a etapa. También es importante tener en cuenta el proceso de aprendizaje, ¿no? Que hay que tener un país, una sociedad al momento de poner en marcha un nuevo programa de protección social, porque uno jamás puede simplemente copiar y implementar, ¿no? El programa que existe en otra región. Tiene que ser desarrollado de acuerdo con la cultura y con las necesidades locales. Ahora, hablando de futuro del trabajo y de futuro de la seguridad social, ya hablábamos, ¿no? Hace un rato sobre la importancia de que de un lado se adapte las políticas de mercados de trabajo, la regulación para que se pueda mantener e incluso aumentar el nivel de formalidad. De otro lado, los pisos de protección social como un mecanismo para universalizar al menos la cobertura esencial de la protección social. Y un trabajo, ¿no? Conforme el concepto de la OIT, un trabajo decente es un trabajo que necesariamente tiene protección social. Entonces nosotros tenemos que buscar un futuro del trabajo, el futuro del trabajo que queremos, como dice nuestro director general, con protección social, ¿no? Yo, perdón, si me permites agregar algo. Precisamente cuando hablamos de la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, el objetivo que está planteado ahí en el ámbito de la protección social es alcanzar la universalidad o llegar cerca a la universalidad en el año 2030. Uno podría decir, bueno, en función de la experiencia esto puede ser un poco positivo, pero es una meta que tenemos y estamos de manera convencida trabajando en lograr para lograr que esta meta efectivamente se cumpla. Lo que vemos en la realidad es que vemos un progreso muy grande, o sea que hay cada vez más países queriendo implementar y dedicar más recursos y por ejemplo, en un inventario que hemos hecho recientemente, ya hemos identificado un conjunto de países que han avanzado en universalizar componentes de la seguridad social, ya sea la cobertura a los niños, como por ejemplo en Argentina, o la cobertura a los adultos mayores universalizada en Bolivia, o en países africanos como decía Botsuana, Lesoto, Sudáfrica, o sea, países que están avanzando en universalizar componentes y bueno, nos parece que ese es el camino, ¿no? Y que bueno, tenemos una visión positiva y un compromiso para avanzar ahí. Bueno, estamos tratando de vencer la incertidumbre sobre el futuro. Correcto. De eso se habla mucho acá en esta reunión. Estamos ahora llegando al final de esta transmisión desde la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta es la segunda conversación en español que tenemos desde esta reunión que se realiza en Ginebra con la presencia de más de 5.000 delegados de unos 188 países que están reunidos acá a nuestro alrededor en la sala plenaria y en diversas comisiones. Hoy hablamos de protección social. En español volveremos el próximo lunes a hablar de empleos verdes. Y todos los días tenemos 2 o 3 conversaciones en el canal de Facebook de la OIT, que es hilo.org. Y los invitamos a que lo visiten a diario, es en diversos idiomas y los temas son siempre interesantes. Entonces, nuevamente, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estén. Gracias. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas noches.